Buenas, gracias por vernos en YouTube en Vamos a lo Seguro. Hoy no vamos a contar con la presencia de nuestro amigo Juan Garrigó por un compromiso previo, pero sí vamos a contar hoy con la presencia de una persona muy querida en la industria del seguro y reaseguro, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina, en todo el área occidental del continente. Me refiero a nuestro amigo Jairo Zambrano. Jairo es una persona con mucha experiencia, una persona que se ha, vamos a decir, como decimos aquí, curtido en todo lo que tiene que ver con el seguro y el reaseguro. Fue en su momento participante en la parte de supervisión en su país. Así que en esta ocasión le damos la bienvenida al amigo Jairo Zambrano y realmente pues te agradecemos, que yo sé que tienes una agenda muy ocupada. Jairo reside en la Florida y él pues viene regularmente a República Dominicana y pues nos colabora tanto con los aseguradores como con el supervisor en este, compartirnos sus conocimientos que son sumamente interesantes. Jairo, bienvenido. Miguel, muchísimas gracias. Realmente es un gusto estar aquí en Vamos a lo Seguro y con todo gusto poder colaborar y compartir esta pequeña tertulia sobre mercado. Así es. Encantado. Jairo, para entrar en materia, como diría, como diría, vamos por parte, como diría Jack el Destripador, ¿no? Jairo, ¿cómo tú ves la situación del reaseguro en la región? Y ya que hemos tenido varios eventos muy preocupantes con mucha frecuencia, uno y dos eventos importantes que han tocado tierra, principalmente en el área de la Florida y también en México. ¿Qué se ve hoy en día en el mercado de reaseguro? Interesante. Nuevamente, muchas gracias. A ver, el mercado en general ha pasado por unos procesos, como se conocen, ciclos. Están los famosos ciclos blandos y los ciclos duros. Desde el año 2017 hubo un parte de aguas cuando ocurrieron los eventos de Jim, Harvey, Irma y María, donde efectivamente tenemos a nuestro vecino, que de hecho le afectó a la República Dominicana. Tuvimos eventos de gran impacto que de hecho llevaron a la quiebra dos o tres compañías en Puerto Rico. Los niveles de pérdida fueron extremos. A partir de esa fecha ha venido sucediendo algo muy particular que año tras año, como bien lo decías, hay mucha más frecuencia, pero también hay mucha más severidad. Ah, Y la combinación de esas dos cosas hace que las pérdidas promedio siguen aumentando. Desde hace varios años tenemos que la pérdida promedio del mundo de reaseguros es de 100 billones de dólares. 100 wow. mil millones de dólares año tras año. Eso ha erosionado en algunos casos el capital, porque no es solamente una pérdida de utilidad, sino es la erosión de un capital. Eso ha derivado que efectivamente el mercado de reaseguro entre lo que se conoce un ciclo duro. Y ese ciclo duro ha venido pasando en varios países, unos más intensos que otros. De hecho, tú recordarás que lo vivimos muy intensamente desde el año antepasado, Uh -huh. que eso ha repercutido en una escasez de capacidad para la República Dominicana y una subida de precios. La situación este año ha estado un poco más relajada en el sentido de que se empieza a visualizar un retorno de la capacidad al mercado de reaseguros a nivel mundial, más no necesariamente a la República Dominicana, porque el capital persigue una rentabilidad. Y al final del día el reasegurador lo que busca es cuál es la rentabilidad que aporta el capital que está colocando a riesgo en un país. ¿Cómo ves tú, Jairo, lo que está sucediendo hoy en día en el mercado asegurador dominicano? Un mercado que viene creciendo alrededor de un 17% en el año 2024, pero concentrado básicamente en tres ramos, que son salud, automóvil y el ramo líder, que es incendios aliada, que es el de propiedades. Eh, ¿cómo tú ves el mercado asegurador dominicano? ¿En qué se puede mejorar? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la industria? Eh, ¿Qué entiendes tú debe hacer la industria para mejorar Okay. todo esto que está sucediendo? Gran pregunta y compleja pregunta. A ver, el mercado dominicano, yo he tenido la fortuna de trabajar en el mercado dominicano los últimos 20 años. De hecho, ahorita en el 2025 estoy cumpliendo 20 años de operar en el mercado de la República Dominicana y he podido vivir la transformación que ha venido llevando. Hoy tenemos un mercado, y tú eres el mejor conocedor de esto, que supera los 2.200 millones de dólares. Así es. Es un mercado muy atractivo y uno de los más importantes entre Centroamérica y el Caribe. Ahora bien, presenta grandes retos. Vamos a hablar desde el punto de vista del reto del asegurado, más que de las compañías de seguros. Eh, una de las cosas que siempre hemos conversado con los equipos es,
De nada sirve que la tasa sea alta si el riesgo es malo o la gerencia del riesgo es mala, que aquí es donde está la parte más importante y donde el asegurado puede colaborar extraordinariamente en cambiar esas visiones. O sea, es importante que el asegurado base, hay un concepto que se llama buen padre de familia. Los asegurados tienen que ser buen padre de familia de su riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Que efectivamente hagan las inversiones y el cuidado de sus infraestructuras, de su industria, de su fábrica, que tengan políticas de mantenimiento. Cada vez que nos llega un negocio facultativo, y para los que no están familiarizados con el concepto de reaseguro, en reaseguro está contratos, que es prácticamente un reaseguro a ciegas, y el facultativo, que es uno a uno. Sí. Cada vez que nos llega a nosotros un negocio facultativo, que es uno a uno, nos llega algo que se llama el informe de inspección. El informe de inspección es un documento que da una fotografía real de lo que es el riesgo. Y vemos con profunda preocupación muchas veces donde elementos tan básicos que es un sistema de protección contra incendio, unos extintores, un plan de mantenimiento, no existe en muchas de las industrias. Es decir, es un riesgo descuidado. Eso hace que el reasegurador lo vea con reticencia considerablemente. Y si yo tengo un riesgo que no está siendo muy manejado, bien manejado, o los niveles de tasa son muy altos, los deducibles son muy altos, pues definitivamente se decide no participar. Y ahí es cuando se necesita realmente un compromiso por parte de los asegurados. Miguel, es impresionante cómo vemos negocios que se renuevan año tras año, donde tú ves que el informe dice hace 3 años y se recomienda un sistema de protección contra incendio o se recomienda el uso de extintores. Y viene la póliza y no está, viene la póliza y no está. En un mercado duro, los reaseguradores dicen, este cliente no está siendo buen padre de familia y decide no participar en el riesgo. Y eso está pasando en la República Dominicana. En la República Dominicana, cada mercado tiene una reputación ante los reaseguradores. Y los reaseguradores internacionales vemos y decimos, caramba, si tú tienes un riesgo, ¿cómo lo manejan en Puerto Rico? ¿Cómo lo manejan en México? ¿Cómo lo manejan en Panamá? ¿O cómo lo manejan en República Dominicana? Tú como inversionista vas a poner 100 millones de dólares. ¿Dónde los pongo? Donde tenga la mejor gerencia de riesgo. Claro. Exactamente. Y ahí es donde nos falta ese cariño en el mantenimiento de los riesgos. Y creo que ahí invito a los asegurados a trabajar fuertemente en eso. Quisiera agregar algo, Jairo, y me voy un poquito sobre el tema de la prevención. Tú mencionabas. Sucede nosotros en su momento, al inicio de la gestión del presidente Abinader, nosotros, gracias a la gestión de Carolina Mejía, la esposa de nuestro coproductor, amigo Juan Garrigo, nos gestionó una reunión con el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Y buscando, en cierta forma, apoyo al sector asegurador. Ellos tienen un patronato que lo maneja muy bien. Es creo que el Cuerpo de Bomberos que mejor se maneja en todo el país. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, los aseguradores, le dijimos en ese momento, a nosotros no nos importa una propiedad cuando cogió fuego. Es para evitar que coja fuego. Es la prevención. Nosotros no queremos es que si mitigar que el incendio, hubo el incendio, que hay que salvar esta parte de... Porque los bomberos dicen que ellos lo que hacen es tratar de evitar la pérdida de personas y tratar de contener el incendio. Exactamente. Pero los aseguradores lo que quieren es que no haya incendio. Correcto. Es la prevención. Entonces, las normativas están. Las normativas están. Yo le decía a ellos, mire, ustedes quieren generar recursos, cóbrenle a los industriales, a las tiendas, a los que dan servicio, a los que tienen edificios que están asegurados, la inspección que ustedes hagan de esa propiedad. Porque definitivamente, si nosotros no tomamos medidas preventivas, va a venir el siniestro. Los reaseguradores usamos, y los aseguradores también usan un término que se dice no compramos siniestros. Es decir, nosotros lo que buscamos es tener un negocio, y vuelvo y repito, donde veas que realmente hay un programa de mantenimiento, donde hay una gerencia de riesgos. ¿Cierto? Porque, vuelvo y repito, de nada me sirve cobrarte 3% cuando el negocio tiene su potencial de pérdida extremadamente alto. Es importante el involucramiento del asegurado en la gerencia de riesgo. Y ahí es cuando juega un papel muy importante el corredor de seguros y la compañía de seguros. Oye, el corredor son los ojos y es como su nombre lo dice, es el intermediario entre la aseguradora y el asegurado. Él es el que debe ayudar en esos procesos de gerencia de riesgo. Y ahí invitamos a los
corredores de seguro justamente que nos ayuden a tomar una mejor decisión, entregando mejor información, orientando a sus asegurados. Tú lo decías hace rato que hablábamos. Los aseguradores y los reaseguradores vendemos una promesa. Y esa promesa cuando se materializa, ahí es donde debemos estar presentes. Así es. Pero ayúdanos a estar presentes de manera adecuada con un riesgo adecuado. Claro. Y es bueno que se sepa, porque muchas veces hemos tenido ciertas conversaciones con ciertos corredores, de que la compañía de seguro están ganando mucho dinero. ¿Mucho dinero? ¿A qué tú llamas mucho dinero? ¿Cuánto es? ¿El 5% de la prima? ¿Qué negocio te va a dar el 5% de la prima? Ahora, yo le pregunto a un cliente, ¿tú te vas a asegurar con una compañía de seguro que esté perdiendo dinero? Exactamente. Tú tienes que tratar de que esa compañía gane dinero para que sea más fuerte y pueda hacerte frente a cualquier evento que se te ocurra, que ocurra. Entonces, realmente, el negocio del seguro es para ganar dinero. Y es a largo plazo, vuelvo y repito, es una promesa a largo plazo. Tú acabas de decir algo muy curioso porque siempre salen los artículos de que el reasegurador A, B o C ganó tantos miles de millones de dólares. Y yo siempre hago la pregunta es, compárenlo contra el capital que tuvo que poner para poder garantizar el futuro. Entonces, muchas veces te ves un monto muy grande que nominalmente es precioso, pero cuando tú te haces la pregunta, para yo ganarme $1 de utilidad, ¿cuánto capital tuve que poner a riesgo para garantizar la sobrevivencia de tu futuro, para que cuando te pase algo yo estar presente? Muchas veces te das cuenta que ese valor porcentual está muy por debajo a un certificado de depósito. Así es. Y el certificado de depósito no tiene riesgo. Exactamente. O más allá del riesgo de quiebra del tiene banco. un riesgo muy, muy bajo. Mucho más bajo. Entonces, como inversionistas a nivel de reseguro, porque el reseguro es una asignación de capital en un país, una empresa o una industria. Sí. Y es exactamente igual. Yo digo, ¿cuál es el retorno que voy a tener por colocarte 100, 200, 300 millones de dólares, por ponértelos a ti país o compañía, o los pongo en un certificado de depósito de bonos del Estado americano, por ejemplo? Son cosas que siempre medimos. Y déjame decirte que precisamente tratando ese tema de capital, que se preparen los aseguradores porque la propuesta que hay de modificación de la ley 14602 viene una fuerte capitalización. O sea, los aseguradores, para poder abaratar los costos de reaseguro, tienen que tener un capital fuerte. Y eso tiene un costo. Claro. Entonces, realmente, ya hoy en día no podemos seguir contando con el capital de los aseguradores. Nosotros tenemos que tener nuestra cuota. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando el riesgo teniendo más capital. Teniendo más capital, sí. Y obviamente viene justamente la gerencia de riesgo. Ese capital lo vas a asignar a los mejores riesgos. Así es. Entonces, cuando viene un proceso de selección de las compañías, decir, bueno, si yo tomo un riesgo que es bueno, mi probabilidad de pérdida es menor, gestiono mejor mi capital. Pero si empiezo a tomar mucho riesgo malo, voy a erosionar el capital. O tienes que recapitalizar o sales del mercado. Sí. Hablando de capitalizar, de los riesgos y eso, el mundo está de patas arriba. Totalmente. Tenemos un presidente atípico, un presidente que está gobernando una nación, la nación más rica del mundo, a base de decretos. Allá le llaman orden ejecutiva. Sí. Y él está realmente poniendo sanciones, aumentando aranceles, rompiendo con todo el esquema de comercio a nivel mundial. Jairo, ¿nos afecta a nosotros, los aseguradores y reaseguradores? Más allá de un presidente en particular, es cualquier decisión política tiene una injerencia económica, siempre. Y al tener una injerencia económica, nosotros pertenecemos a un sector que es el sector financiero. El sector de seguro y reaseguro pertenece al sector financiero. Así es. Al pertenecer al sector financiero de manera inmediata, tenemos una repercusión. Definitivamente todo el tema de aranceles sí va a tener una repercusión directa en las cadenas de distribución, en una inflación colateral derivada del proceso de aranceles, y al tú tener una mayor inflación, eso tiene impacto directo sobre los procesos de reserva, sobre los procesos de la materia prima, de los almacenes. Tiene efecto absolutamente en todo. Tiene efecto en el capital de las compañías, tiene un impacto directo en las tasas de cambio, que lo estamos viendo ahorita en el país, donde tenemos un deterioro de la tasa de cambio y aparentemente va a seguir, se puede estar manejando 65, 70. Yeah. Eso va a tener un impacto porque recordemos que el seguro es un producto importado. El 40% de las primas acá salen
al exterior y se pagan en dólares. Sí. ¿Por qué salen? Porque la República busca capital de afuera para poder operar. El capital está afuera, pero ese capital se paga en dólares. Sí. Si hay un deterioro en la tasa de cambio, tenemos un impacto directo, porque Sí. tenemos que comprar un producto importado. No, y en aquellos ramos que no tienen una alta dependencia del reaseguro, como es Auto. automóvil. Los repuestos. Sí. Los repuestos son de afuera y eso se pagan en dólares. Entonces, definitivamente, todas las medidas económicas, todas las medidas políticas están generando derivaciones económicas que tienen un impacto directo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de medirlo de manera anticipada y tomar las medidas de contingencia para que esas variaciones no nos afecten. Y vuelvo y repito, poder seguir manteniendo la estabilidad a largo plazo para cumplirte la promesa cuando se materialice el riesgo que es el siniestro. Sí, así es. Y otro aspecto también que tú mencionabas del tema de la tasa de cambio, como llamó un gobernador en su momento, el deslizamiento de la tasa. Cuidado que no encuentre un mojado y se deslice más de lo normal, demasiado, como ocurrió en el 2003. ¿Qué puede pasar con este tema para la industria del seguro? Ya que tú tienes tanta experiencia en América Latina, donde hay mucha volatilidad en la tasa de cambio. Sabemos aquí, señores, que todo está muy relacionado con el dólar. Tú vas a comprar un vehículo en dólares, tú vas a comprar una casa en dólares, tú vas a comprar cualquier bien importante y es en dólares. Sí. Nosotros no fabricamos nada, todo viene importado. Aquí lo que más tenemos es la parte agrícola y todos los bienes de insumos, todos esos son el petróleo, todo es importado y todo eso en dólares. ¿Cómo puede afectar eso a la actividad aseguradora? Fíjate, aquí los corredores de seguros, las compañías de seguros tienen un gran reto en ese sentido, que es el tema de las valuaciones, mantener actualizados los valores. Comentábamos recientemente un poquito viendo las experiencias de Otis en México y veíamos una estadística preocupante de un reasegurador donde expresaba que el 75% de los siniestros de casa-habitación tenían infraseguro. Wow. Porque no se están haciendo evaluaciones de manera oportuna. Y la parte hotelera tenía un infraseguro del 12,5%. Para los que no están familiarizados con el término de infraseguro, es cuando lo que tú aseguraste al momento de la pérdida vale más. Si vale más, por ejemplo, yo lo aseguré por 100, pero valía 200, yo realmente voy a recibir una indemnización por el 50%. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes ese deslizamiento de la tasa de cambio, estás muy propenso a que tu suma asegurada se esté depreciando. Tienes que mantenerte activo en la actualización de la suma asegurada, porque de lo contrario, al momento del siniestro, no vas a recibir el 100%. Tienes una cláusula que está en todas las pólizas, que se llama la cláusula de infraseguro. Por eso los corredores de seguros tienen que estar muy atentos a que el cliente que tienen, si es muy susceptible a las tasas de cambio. Por ejemplo, lo que tú bien decías, si tengo un concesionario, oye, yo dependo directamente del dólar. Prácticamente mi producto, mi materia es dolarizada. Sí. Yo tengo mayor impacto en las tasas de cambio. Igualito en todo lo que corresponde al almacenaje, compras en el exterior. Ahorita conectándolo un poquito con la pregunta anterior. O sea, las cadenas de valores se están encareciendo y se están cambiando totalmente. No, por ejemplo, en el ramo de automóvil, que el 80% del costo de la reparación parcial de un vehículo es piezas. Exactamente. Y las piezas son importadas. Tal cual. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a venir más caras. Entonces, ¿qué pasa con el seguro? Que tenemos una gran desventaja con respecto a otros sectores, principalmente el sector financiero, porque el sector financiero se recupera rápido. Nada más tiene que decir, súbele 2% a la tasa de todos los préstamos. Y lo hacen automáticamente. Nosotros no podemos hacerlo. Seguro no es así. Nosotros hacemos un contrato con el cliente de un año. Exactamente. Y al año es que nosotros podemos modificar las condiciones del contrato. Entonces, cuando vengan los siniestros, vamos a tener que pagarlo a precios actuales, si son parciales, y me voy a recuperar dentro de un año. Y colócale un componente adicional. Si el evento es de gran magnitud, porque Fiona fue un evento pequeño, es como un evento de llamado de atención al mercado. Sí, fue un jueguito. Pero si tienes un evento importante, que Dios no lo quiera, tipo George, que se comió más o menos el 8% del Producto Interno Bruto de 1998, si se vuelve a replicar ahorita y se come el 8% del Producto Interno Bruto, tú vas a tener una inflación colateral impresionante, que tienes que ver si lo tienes dentro del modelo. Porque no es lo mismo comprar un saco de cemento para un evento pequeño
a miles de sacos de cemento en un evento de gran magnitud. Eso normalmente se conoce como loss amplification Sí. en los modelos. Es la inflación colateral que se produce por un evento de gran magnitud por la demanda excesiva. Y nosotros estamos expuestos a ello. Sí. Y eso me ha tocado ver escenarios de modelación matemática para ello, donde los incrementos de precio pueden ser entre el 8 al 30% solo por ese factor. Entonces, Solo por ese factor. y si tengo una moneda que no es que está sujeta al deslizamiento, los impactos pueden ser muy dramáticos. A propósito, voy a aprovechar este espacio ahí, que estamos hablando de eventos catastróficos. Vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo. Tenemos que hacer un plan de contingencia país para los eventos catastróficos. Y me gustaría preguntarle a Jairo, creo que tú tienes una experiencia en ese tema que tiene que ver con las pérdidas catastróficas y la situación a través del Estado y los reaseguradores, creo que Chile, Puerto Sí. Rico y demás. Sí, han habido experiencias siempre están las famosas lecciones aprendidas después de grandes eventos. Sí. Tengo un caso, por ejemplo, en el 2010, se produce el evento del terremoto de febrero del 2010, grandes niveles de pérdida. El mercado fue una pérdida económica aproximadamente de 30 mil millones de dólares y pérdida asegurada cercana a los 10 mil millones. De esos 10 mil millones, más del 90% vino del reaseguro. Vuelvo y repito, es un bien importado. Sí. Los reaseguradores reconstruyeron gran parte de lo dañado. Ahora bien, para ese proceso tienen que activarse, por ejemplo, los famosos ajustes. Cuando tú haces un ajuste, o sea, cuando ocurre la pérdida, mandas un ajustador para que verifique la pérdida. Sorpresa. De acuerdo a la ley, descubrimos que solamente los ajustadores que podían operar tenían que ser registrados en el país. Uf. Cuando mandamos la cantidad de ajustadores para que hicieran los procesos, la hora hombre cambió porque teníamos que usar solo ajustadores locales. Mandabas un ajustador internacional y al mandar el internacional no podía trabajar sino de la mano con un local. Para que entiendan, y excúsame la interrupción, para los asegurados y principales inversionistas y empresarios, a veces los aseguradores dicen son muy lentos para ajustar las pérdidas. Mira una causa. Y teníamos un impedimento. Entonces, en el caso de Chile, los costos se nos subieron 4 o 5 veces del ajuste. Veamos el caso de Puerto Rico en el año 2017. Recordamos mucho la anécdota de un avión que se mandó de manera de emergencia con ajustadores a Puerto Rico, llega a Puerto Rico y regresa en el avión completo. ¿Por qué? Porque un ajuste es que están trabajando. Tú no tienes visa de trabajo. Entonces tuvimos que hacer otros convenios especiales para que de manera rápida y oportuna atender a los asegurados. Pero teníamos un impedimento. Entonces, todos esos elementos tienen que ser considerados dentro de un Business Continuity Plan del país. Oye, si hay una contingencia, ¿tengo los ajustadores suficientes para atender? Yo recuerdo en el caso de Chile, una sola aseguradora grande recibió 290,000 siniestros. Uf. 290,000 siniestros en un mes. ¿Cómo Wow. tú operas 290,000? ¿Cuál es el plan de contingencia que tiene? Es grave. Y no vayamos muy lejos. Tuvimos el efecto de Fiona. ¿Y cuántos vehículos tuvimos afectados? Y un evento tan pequeño, por eso yo digo que fue un pequeño llamado de atención. Categoría 1. Un evento tan pequeño, y de hecho entró como tormenta tropical. Sí, sí. De hecho, ni siquiera como huracán 1. Sí. Y generó un llamado de atención. Fueron 100 millones de dólares. Exactamente. Entonces, tomemos precauciones, hagamos las cosas con tiempo, veamos cuáles son las contingencias que se pueden activar para tener una mayor agilidad. Porque no todo es de la compañía de seguro. El Estado tiene que trabajar en conjunto con la empresa privada para establecer un buen plan de contingencia y atacar de manera oportuna. Así es. Y quiero aprovechar algo que dijo Jairo con el tema de que los 10 mil millones de dólares, que la mayoría lo pagó el asegurador. En el huracán George, en el 98, las aseguradoras por cuenta propia pagaron 100 millones de pesos y las pérdidas fueron 9.800 millones de pesos. O sea que los 9.700 millones de pesos lo pagó el reasegurador. Tal cual. Gran parte de las recuperaciones de pérdidas vienen de los reaseguradores, que son los que terminan aportando gran parte de la recuperación de pérdidas. Y vuelves a tocar, George, a mí me preocupa muchísimo. O sea, vuelvo y repito, las estadísticas dicen que se perdió entre el 6 al 8% del Producto Interno Bruto en 1998. Y todo el mundo dice, tenemos una baja penetración. Sí, la penetración en República Dominicana va por el 1.5, 1.6%. Pero perdón, hoy en día la concentración de valores y el crecimiento que ha tenido la República Dominicana es impresionante.
Si tú llegaras a perder el 8% del Producto Interno Bruto, que es cercano a los 130 mil millones de dólares, es una fortuna. Viene la segunda pregunta. De esa pérdida del 8% de los 130 mil, ¿cuánto está asegurado? Déjame darte un dato. Déjame darte un dato. La zona este, que es la tacita de oro del sector turístico, en el 98 representaba el 14% de los valores agregados, valores acumulados. Hoy representa el 20%. Exactamente. Si tienes la oportunidad de volar toda la zona, es increíble el desarrollo. Eso es como si estuvieran sembrando mata. O sea, tú ves constantemente la construcción de hoteles. Hacen uno, vienen y hacen beachfront, mucho beachfront, muchísimo beachfront, que además tiene componente adicional, no solamente la parte de huracán, sino la parte de tsunami. Ustedes, bueno, tú sabes muy bien que recientemente un corredor importante hizo una presentación interesantísima sobre la vulnerabilidad de la República Dominicana. Sí. Y el tema de tsunami es un tema latente que nadie le presta atención, porque todos trabajamos en el peligro primario, que podría ser huracán y terremoto, pero se nos olvida lo secundario: inundación, granizos, tsunami. En el caso de la República Dominicana es un poquito diferenciado el tema de motín. Sí. O sea, hay unos potenciales de pérdida importantes que no le prestamos ¿qué sucede en atención. Sudamérica? Chile fue y Chile, con todo lo que representa Chile, fueron 6 mil millones de dólares de pérdidas. 6 mil en el tema de los en el tema de motín. Y eso, a partir de ese momento, por ser Chile, hubo un cambio total a nivel de América Latina. Y por eso tú te encuentras hoy en día que muchas industrias quieren asegurar la cobertura de motín y solo consiguen el 50%, 40% de suma asegurada. Y todo nació del evento de Chile, de los 6 mil millones. Y mucha gente me dice aquí en la República Dominicana: Jairo, es que esto no es Chile. Digo, hay elementos que pueden detonar aquí un evento masivo. Todo es posible. Todo es posible. Y mientras exista la posibilidad, está el seguro y el reaseguro. Para eso estamos. El tema es si están bien asegurados y si se están comprando las coberturas completas. Así es, así es. ¿Qué tú aconsejas, Jairo, ya para ir dándole forma? Porque yo sé que tú tienes un compromiso y Jairo tiene... La gente, el celular de él, cada 2 horas hay un issue de una cita. Jairo, ¿qué tú aconsejas que hagamos los aseguradores para mejorar todo lo que tiene que ver con el mercado? Porque definitivamente ante una modificación de la ley 4602 van a haber cambios de paradigma. Sí. Viene un sistema de cálculo de reserva muy diferente. El regulador va a tener una participación estelar, se van a recrudecer el tema de lo que tiene que ver con la supervisión, el tema de el gobierno corporativo, vamos a estar acariciando Solvencia 2, NIF 17. NIF 17. ¡Wow! Eso necesitamos un programa como de 10 horas. Pero vamos a tratar de resumir en un bullet point los puntos más importantes. Hay elementos donde el asegurado, el corredor y la compañía de seguros son vital, que es trabajar de manera conjunta para la gerencia de riesgo y algo muy importante, la información. Toda la base de decisión de nuestra industria está en función del dato. No es que las compañías pregunten mucho, es que necesitan el dato para poder hacer un traje de la medida y poder calcular de manera adecuada tu potencial de pérdida. Se necesita información y eso es una de las cosas que ha sido muy complejo. Yo tuve la fortuna de vivir en México cuando hubo la transformación de Solvencia 2 en el año 2005 en México. Y fue impresionante ver cómo el mercado dio una vuelta total al requerimiento de la información. Antes se trabajaba todo de manera muy detallada y a partir del 2004-2005 todo es latitud, longitud y un nivel de detalle impresionante. Necesitamos empezar a avanzar como industria, que los aseguradores puedan entregar la información lo más detallada posible para poder calcular su traje a la medida y sus potenciales de pérdida. Eso me deriva a otro gran reto. Tú hablaste algo del gobierno corporativo. El gobierno corporativo es fundamental en la operación y solvencia y sobrevivencia de una compañía. Dentro de ese marco de gobierno corporativo hay elementos de toma de decisión extremadamente importantes. Y tú siempre me has escuchado hablar de ese tema que para mí es más preocupante. ¿El mercado está comprando la cobertura catastrófica suficiente o no? Eso es parte de responsabilidad del gobierno corporativo de una industria, de un comité de riesgo, inclusive del consejo de administración. ¿Están tomando la decisión correcta y consciente de que se está comprando la cobertura correcta? Eso es preocupante. Porque ya dijimos, si tenemos un George y se me va el 8%,
cómo se va a afectar el mercado. Y ahí entra la responsabilidad de la compañía de seguro y del regulador, trabajar de manera conjunta. Oye, ¿estamos comprando suficiente y en qué forma? Hay que trabajar en eso. Yo sí recomiendo mucho que presten mucha atención. Ya vivimos una experiencia en el 2017 con un mercado altamente regulado y dos compañías se nos fueron a la quiebra. Sí, eso pasó en Puerto Rico y hay que verlo en el espejo de eso. Exactamente, de manera anticipada. Y por último, para cerrarlo, viene un cambio de todo el tema de NIF 17. NIF 17 obliga, o IFR 17, como se conoce en español, eso obliga a las compañías a una visión prospectiva, visualizar el futuro y traerlo al valor presente. Eso implica grandes cambios en la forma de cómo afrontar un riesgo. Y eso genera un cambio importante en la toma de decisión de las compañías. Así es, que gracias, Jairo. De verdad que esto ha sido un manjar de información y que son muy importantes, no solamente para los aseguradores, sino para los asegurados. Y los socios que no son acciones, pero son los socios de los aseguradores, que son los corredores de seguro, que son los que conocen al cliente, que son los que interpretan las pólizas, se le explican a los clientes de la preocupación que ha externado Jairo en algunos aspectos que debemos mejorar como sector. Y en este podcast número 19 hemos arribado ya en esta pequeña charla de tan poco tiempo y que esperamos que Jairo vuelva en otra ocasión y ya con Juan aquí, que Juan domina más que yo el tema de reaseguro, es una persona muy, muy técnica para precisamente sacarle el jugo a Jairo y tratar de llevarle a ustedes en este podcast, Vamos a lo Seguro, información que sea de mucho interés. Así que les agradecemos que nos sigan, dale a la campanita, suscríbanse y nos vemos en el próximo programa. Vale, muchas gracias.